por años, décadas, hasta siglos. Siempre se cuentan las cosas. Ah, por cierto, ¿sabían ustedes que la historia depende de quién la cuenta? Uno, dos. El que gana cuenta como le parece. Y el que pierde también cuenta como le parece. Nosotros normalmente aceptamos la historia y la dejamos ahí. Ah, eso fue lo que... Perfecto. Pero ¿y si no fue así? ¿Y si fue diferente? ¿Hay alguien que pueda decir algo diferente? Hoy tenemos un par de invitados. A uno ustedes lo conocen, al otro quizás, pero no aquí. Que nos van a hablar de una perspectiva diferente de la historia dominicana. Bienvenidos. Por favor, en este programa ahora tenemos una nueva temática y es que ustedes, como los invitados, se presentan para que la gente los pueda conocer. Ya, a usted no, porque ya usted lo conocen. Ya saben que es Equilvio. Sí. ¿Y usted? Mi nombre es Manuel Otilio Pérez Pérez. Soy de Tamayo. Soy ingeniero civil. Vivo en Santo Domingo. Como ingeniero he estado escribiendo libros de historia, básicamente de Tomás Bobadilla, que tienen que ver con la fundación de la República y el desarrollo de la República. Ok. Recuerde que si usted quiere un contenido un poquito más chispeante, más, como yo siempre digo, entretenido, no. Solamente es más chispeante, más picante. Dejen el relajo, apostasía, herejía. Yo no sé qué es lo que ha pasado cuando dejen el debate. La gente le ha cogido miedo, pero bueno, ahí está. Miren, dejen el relajo en su nueva temporada. Esa vaina está, pero candela, que usted no lo ha visto. Póngase para eso. Y recuerde, la promoción con nosotros tiene un valor extra grande. Si usted se promociona con nosotros, su bendición llega porque llega, aunque usted no sea parte de la historia, que lo dudo. Vamos al mambo. Manuel Otilio Pérez. Manuel, explíqueme esa parte de que... ¿Cómo así que Bobadilla? Pero no era Duarte. Vamos a explicarle como usted lo pide. Exactamente. Fíjese, a todos, incluyéndolo a usted, nos han negado, nos han escondido, nos han escamoteado la existencia del acta de nacimiento de la República Dominicana. Existe. Wow. Y yo la tengo. Oh. Se llama, o lo conocemos popularmente como el Manifiesto del 16 de enero de 1844, cuyo autor, redactor y primer firmante es Tomás Bobadilla. Pero es el nosotros conocemos que la fecha de nacimiento es 27 de febrero. O sea que nació, declaración del día fue. El 16 de enero de 1844 es el acta de nacimiento de la República Dominicana. Háblame un poquito de eso. Entonces, Tomás Bobadilla logró que después de la firma de él aparecieran 154 firmas más. La segunda firma de ese manifiesto es de Ramón Matías Mella, o Matías Ramón Mella, como lo quieran. Y la tercera es de Francisco de Rosario Sánchez o Francisco Sánchez. De ahí para allá hay 152. ¿Y dónde queda Duarte? Entonces Duarte estaba afuera. Oh. Duarte se había marchado en agosto del año 1843. Se habían ido junto con él Pina y Pérez. Ese es Juan Isidro Pérez y el otro Pedro Alejandrino Pina. O sea que ellos están fuera para cuando se produce el manifiesto. Ellos no firmaron. Igual pasó cuando se proclamó la República, que la proclama también Tomás Bobadilla, el 27 de febrero. Eso está muy requete comprobado porque Sánchez apareció el 28 y no estaba Duarte y Mella no tenía convocatoria, poder de convocatoria para esa reunión. Entonces quien manifiesta eso y dice que lo hizo fue Tomás Bobadilla.
En ese sentido, tenemos que se fundó la primera Junta Central Gubernativa presidida por Tomás Bobadilla. O sea que Tomás Bobadilla diríamos que fue prácticamente como el primer presidente. Sin duda, sí fue. Eso es así, sin duda, primer presidente. Entonces, en esa calidad, el 28 de febrero se producen dos hechos históricos que, contrario o diferente a como tú planteas al principio, que la historia es así porque la cuenta quien quiera o el que ganó, el que perdió. No, los hechos históricos están ahí. Entonces lo que hay que estar, tiene que buscarte es que estén documentados y presentarle la verdad al pueblo, que se le ha camoteado por tanto tiempo. Fíjate qué pasa. El 28 de febrero, o sea, en la madrugada del 28, en la Puerta del Conde, ahí llega la información de que de este lado, en lo que ahora es San Isidro, Los Solares, el 9, Jainamosa, esa zona había un movimiento contrario a la independencia, que lo capitaneaba un señor de apellido Basora, Santiago Basora. Entonces, Tomás Bobadilla, en su calidad de presidente, se mueve de la ciudad colonial, que era el Santo Domingo de ese momento, cruzan el río, que no era el chin de agua que hay hoy, esa vaina era grande y no había puente. Sí, sí. Entonces fueron y sofocaron ese movimiento. Al sofocarlo, no es solamente tan simple sofocarlo, sino que también se le dio seguridades a los alzados, a los sublevados, de que tan pronto retornaran a la ciudad colonial, el primer decreto debía ser la abolición de la esclavitud. Oye, entonces, bajo esas promesas, viene Santiago Basora acompañando a Bobadilla y Jiménez, que era el vicepresidente de la Junta, que también andaba. Y no dicen bien claro nuestros queridos historiadores, Mella estuvo ausente de la ciudad, pero no dice que andaba en ese paquete. Entonces, en esa medida... O sea, Mella andaba entre los que fueron a sofocar. Posiblemente sí, pero no lo dejan ver claro. Ok. Entonces, lo que yo estoy añadiéndolo ahí para que no se quede. Como que para que posiblemente no se quede. pasó. Sí. Entonces, ¿qué pasa ahí? Retornan ya con los que eran sublevados, retornan ya mansos, tranquilizados y sofocados, y con ellos se constituye la Junta Central Gubernativa, presidida por Tomás Bobadilla, lo que se llamó el Batallón Africano. El Batallón Africano es el embrión del ejército dominicano, que eso no se le ha dicho a nadie nunca, porque eran negritos, porque eran africanitos. Entonces, a esa gente no se le toma en cuenta. A esa gente lo soy yo que lo estoy haciendo salir a la luz. Yo he escuchado que lo que ocurrió el día de independencia, o lo que ocurrió en esa época de independencia, más que una lucha de independencia, era más como un golpe de Estado a una tiranía, porque en la lucha no solamente habían dominicanos, habían haitianos luchando con dominicanos. Eso escuché yo. ¿Qué usted dice de eso? Vamos a terminarle de a ver qué pasó el 28, Okay. que es cuando ya regresan esa gente. Y en la misma calidad de presidente de la Junta Central Gubernativa, hay una negociación con el gobernador Desgrot para que los haitianos abandonen. Entonces, ¿quién encabeza esa negociación? La encabeza Tomás Bobadilla en su calidad de presidente de la Junta. Y llegan a acuerdo de salida. Y eso es el 28. Bobadilla ha logrado, uno, sofocar ese motín en Monte Grande, que así se llamaba toda esa zona. Y ahora, con la negociación, logra el final de la ocupación haitiana, de la dominación haitiana. O sea, son méritos de Bobadilla y no de otro. Entonces, ya después que Desgrot y sus tropas se marchan, el 29 de febrero, porque el mes tenía 29 días y el año era bisiesto. Entonces, en esa medida, el primer decreto de la Junta Central Gubernativa de fecha 1 de marzo del 44 es de abolición de la esclavitud. O sea, Bobadilla tenía posición antiesclavista y ahora es abolicionista. Con esas premisas vamos entonces a analizar lo que sigue en lo que es la nueva república y la nueva nacionalidad. Porque antes, ni si éramos dominicanos, era como gentilicio, pero no como ahora una nacionalidad que existe, porque existe una república llamada República Dominicana, existe un territorio
hay una soberanía y ahora viene la guerra de independencia con las invasiones haitianas. Porque gran cosa consiguió Bobadilla con haber sofocado esa sublevación, porque le evitó a la República Nueva, en su primer día de existencia, la lucha en el frente interno. Sí. Entonces, en el momento que se esperaban las ocupaciones o las invasiones de los haitianos, porque aunque negociaron que sí que se iban, vinieron armados y mejor armados y con soldados y con su presidente, que ahora no era Boyer, que era Gerard, y hay que enfrentarlos. Entonces, si contabilizamos todas las batallas que se dieron en lo que otros han llamado la primera campaña militar contra las invasiones haitianas, las ganó todas el presidente Tomás Bobadilla, que eso no se le ha dicho a nadie. ¿Por qué razón se ha procurado ocultar las hazañas de Bobadilla? Entre esas razones, no una, porque tú sabes que nunca hay una sola, hay más. Ajá. El asunto está en que todo esto ha sido una gran confabulación que viene cuando tú te das cuenta que la República vivió sus primeros 50 años huérfana de padre o de padres. Del año 44, cuando se publica la República, a 1894, bajo el mando de Lili, es que se autoriza quiénes deben ser padres de la patria. O sea, y en esos 50 años transcurrió la revolución de la restauración y nadie reclamó para sí ni para otro la categoría de padre de la patria. Y claro, ahí hay fuerzas confusas que nos van llevando y haciéndonos olvidar, porque aquí hay sectores que juegan al olvido y aquí hay sectores que jugamos a la memoria. Es verdad que Juan Pablo Duarte era masón. Sí, sin duda. Y posiblemente tuvo alguna influencia eso en que él fuera nombrado padre de la patria, a pesar de no estar en el momento en que la patria está pariendo. No fue por eso, porque realmente quien sí fue el gran masón con todos los rangos y el máximo rango fue Tomás Bobadilla. Okay. Y fue jefe de todos los masones de este país en todo tiempo. Y creador de lo que ahora es la Logia Nacional Dominicana, esa que está ahí en la José Reyes, con Mercedes por ahí. Uh-huh. Esa la fundó Tomás Bobadilla. Okay. Y la independizó de la tutela francesa. O sea que Bobadilla tiene participación en las 3 independencias de esta república y en la independencia de la logia. O sea que el tipo es eminentemente independentista. ¿Puedo hacer una pregunta? Pues claro. Bien, gracias. Ya que usted está ahí calladito, haga algo. No, tengo que aprovechar la sapiencia y el conocimiento de este historiador ya fecundo de la República Dominicana. Una pregunta, Manuel Otilio. ¿Usted me puede decir cuándo se enteró Duarte o qué hizo Duarte? Una primera pregunta. Si Duarte estaba implicado en la liberación de la República, en el movimiento liberador, es una pregunta. Y la otra es, ¿cuándo se enteró Duarte, si no estaba en el país, de que ya se había fundado la República Dominicana? Sí, muy bien, Quilvio Vázquez. El asunto, tenemos a Duarte, que después de adquirir la mayoría de edad, que antes eran 21 años, Duarte en 1834, dice su querida hermana Rosa Duarte, que se enganchó a la Guardia Haitiana en el 34, donde inicia su carrera militar. Esa carrera militar de Duarte lo llevó hasta el rango de coronel de la Guardia Haitiana. Entonces, Duarte participa con el movimiento de la Reforma en contra de Boyer. Y el que es jefe militar haitiano de ese movimiento es Charles Rivière Gerard Ainé. Estoy diciéndolo como se escribe. Entonces, en esa medida, a los 4 meses de la victoria de ese movimiento, en 1843, Gerard quiere cruzar para esta zona a verse con los de este lado. Y Gerard, en su informe que da, dice bien claro que desde que llegó a Dajabón tuvo que usar intérprete para poder comunicarse con su pueblo. Te está diciendo que hay diferencias
Ellos hablan francés de aquel lado y nosotros hablamos español de este lado. Ya tenemos un muro tenemos entre los dos. En ese caso, cuando Gerard está llegando a Santo Domingo, que era la ciudad colonial, repito, Duarte, que había sido elevado al rango de coronel y era jefe de los movimientos, de los dos regimientos que controlaban la ciudad, 31 y 32, no recibió a su jefe y optó por separarse de aquí y se marchó. Al marcharse, sucedieron los movimientos que ya hemos enunciado y vino en el tiempo de Boyer no hubo tantos movimientos independentistas. Sin embargo, en el tiempo de Gerard hubo movimiento independentista desde la Mata de Farfán. Ahí había un movimiento encabezado por un señor llamado Francisco Pimentel. En Azua estaba el movimiento de Baez con toda su gente que después llamaron afrancesados. Y aquí en la ciudad estaba Gaspar Hernández con el padre Pamié, pro españoles. Aquí estaba el movimiento cívico que manejaba Bobadilla. Y aquí estaba el movimiento de los duartistas que ya no eran trinitarios. La trinitaria fue eliminada, diluida en el año 1840, duró muy poco, pero quedaron duartistas. Prueba de eso. Pero según las historias que nos cuentan en la escuela, o sea, la trinitaria fue la que logró la independencia. La trinitaria comienza y avanza y logra reclutar a medio país y luego se alzan en armas y la trinitaria, o sea, todo eso es lo que se enseña. Eso es lo que nos han enseñado y nosotros venimos aquí a decir la verdad, que no es esa la verdad. La verdad es la que estamos diciendo. O sea, la trinitaria no tuvo nada que ver con no tuvo nada que ver, no existía. No existía. Para 1840 se diluyó y al diluirla fundaron una organización que se llamó la Dramática. Ok. Y otra la Filantrópica. Pero entonces eran formitas. Se le conocía como compañías de teatro. Por eso se diluyeron en otra cosa que no era militar, no era para enfrentamiento. Entonces, ¿qué pasa ahí? Bobadilla maneja un movimiento cívico. Y cuando estamos en el 30 de enero, después del manifiesto, llega de retorno los dos regimientos que se habían ido para Occidente con el señor Gerard, y lo estaba encabezando el que sustituyó a Duarte en el coronelato, que fue Felipe Alfao. Entonces Felipe Alfao retorna 30 de enero del 44. Bobadilla lo recluta para el movimiento y el movimiento de Bobadilla pasa a ser de cívico a cívico militar. Ya tiene guardia. Okay. Entonces, por esas razones, vamos a llegar ahí ahorita, por esas razones es que al negociar con Desgros se rinde sin tiro un tiro, porque Desgros no tenía guardia. Los guardias haitianos, o que respondían al régimen de Haití, estaban bajo control de Bobadilla a través del coronel Felipe Alfao y Bustamante. Entonces, ¿qué pasa? Estando Duarte en ese autoexilio, y también con Pina y con Pérez, se le comunica, mediante escrito que tenemos prueba, que la república fue proclamada desde el 27 de febrero, que los haitianos se marcharon el 29, y que el decreto o resolución de la Junta de ordenar que los busquen, pero porque era importante, tenía su importancia, al grado de cuando regresan, entonces Duarte se entera de la independencia, que es la pregunta suya, el día de marzo, el día 6, el día 7 de marzo, el día 8 de marzo, porque la goleta Leonor, que fue contratada por la Junta Central Gubernativa presidida por Tomás Bobadilla, va a buscarlo a Curazao y sale de aquí el día 2 de marzo. En 6 días estaba allá, el día 8. Entonces ahí se le comunica mediante algo escrito que existe la República. Al decirle que existe la República, también le está diciendo que existe una nacionalidad nueva. Uh-huh. Porque Duarte cuando se fue con papeles de Haití, porque todo era Haití. Sí, no existía la República. Uh-huh. Entonces, ahora hay una República nueva, ahora hay un documento nuevo, ahora hay una nacionalidad nueva. Al regresar de ese viaje desde Curazao, la goleta Leonor, capitaneada por Alejandro Acosta, entonces ahí también es que Duarte adquiere la nacionalidad dominicana, porque antes no existía, y eso aquí se hace el día 15 de marzo. Esa usted no la preguntó, pero yo se la estoy respondiendo. O sea, que cuando no solamente Duarte no estuvo en la fundación de la República, Duarte... Hubo que darle la nacionalidad. Hubo que darle nacionalidad. ¿Por qué razón, entonces,
se enaltece tanto a Duarte en la historia dominicana? Fíjate qué pasa en esto. Una figura como Balaguer te escribe el, el Cristo era Cristo de la libertad. Eso es un máximo. Y tú en un gobierno también te crea el Instituto Duartiano, que tú debes preguntarte, ¿por qué no existe el Instituto Sanchiano, Sanchista? ¿Por qué no existe el Instituto Mellista o Mellano? Porque uno de los tres nada más. Entonces, en esa medida, te van llevando. Fíjate que cuando gobernó Trujillo, eso que hoy tenemos como Avenida Duarte, era Avenida Duarte antes de eso. Y él le puso el nombre de su padre, eso se llamó José Trujillo Valdés. la Duarte. La Duarte. Y cuando recupera el nombre de Juan Pablo Duarte es porque ya había caído la dictadura. O sea que hubo un problema donde Trujillo se pone como padre de la patria nueva, para desconocer a Duarte y a todo el mundo. Okay. Entonces esa es la explicación más aproximada del asunto dentro de lo que es la verdad documentada. Yo he escuchado también, esos son vainas que yo escucho por ahí, yo no soy historiador, así que yo solamente puedo hablar de lo que yo he escuchado. Yo he escuchado que Duarte, frente a los otros que se reconocen como padres de la patria y los que no se reconocen, una de las causas por la cual quizás a él se le ha dado mucha importancia es porque él era más clarito y los otros eran más morenitos. Hemos sido un país reconocido, eso no es un asunto que sea leguas, o sea, que sea un secreto. Aquí somos racistas. Es un país racista todo el tiempo. Quizás por la misma situación cultural de la historia con los haitianos, pero es un país racista. ¿No ha influido eso? ¿Te entiende que eso ha influido en esa parte? En alguna medida sí, en alguna medida, no tanto. Porque también tú tienes el caso de Tomás Bobadilla, que Tomás Bobadilla hace lo que se llamó en ese tiempo un testamento de limpieza de sangre. Y limpieza de sangre implicaba que tú no tienes negro por ningún lado, y que tú no eres hereje, y que tú no eres judío, y que tú eres español puro. Entonces eso te da cierta garantía para los fines de los empleos, porque en ese tiempo también había que ser blanquito para los empleos. Sin embargo, tú tienes que la mamá de Duarte, doña Manuela Díez y Jiménez, nacida en el Ceibo, pero de padres y abuelos españoles. Duarte era español, de abuelito de los dos lados. Entonces Duarte podía hacer prácticamente su testamento de limpieza de sangre, sin problema. Y entonces, eso no es lo que pueda decirte que en 50 años no se haya tratado el tema, ni se haya planteado el tema. Había otros blanquitos que no participaron. Un tipo tan buen mozo como al que le llamaron Pepillo Salcedo. Pepillo, por buen mozo, porque tiene su nombre José Antonio, pero Pepillo Salcedo era un españolito y ese lo fusilaron ahí en Maimón sin el debido proceso, tan fusilado. Entonces, el asunto aquí ha sido un sub y baja de esa circunstancia y tú tienes el caso de cuando Duarte regresa 20 años después. Se fue en el 44 y regresa en el 64. Y cuando regresa, los santiagueros y los ibaeños no le dieron el tratamiento más humano posible. Lo maltrataron. Quienes más maltrataron a Duarte en toda su vida fueron esos restauradores. Entonces, de esa gente, Duarte tuvo que marcharse otra vez para Venezuela porque no le dieron cabida. Sin embargo, ellos tenían de todo ahí combatiendo contra los españoles. Luperón era un tipo de ascendencia haitiana. La familia de Luperón son haitianos y no es Luperón, es Duperón. Entonces, todas esas cosas incidieron en un pueblo que se está formando, en un pueblo que está buscando su identidad, en un pueblo que está en guerra permanente. Y aparecen cerebros bien amueblados como el de Tomás Bobadilla, que participó en las 3 independencias, en la efímera, en la del 44 y en la restauración. Entonces, con una gente así, tú te vas dando cuenta por qué la pregunta tuya sigue siendo válida. ¿Quiénes han sido los que han hecho este asunto de mantener aislado al pueblo de la verdad histórica en relación a Tomás Bobadilla? Lo que no se sabe es por qué. El porqué del asunto es que si tú tienes que vestir un santo, tienes que desvestir al otro. Entonces, es un quítate tú para ponerme yo, y decidieron poner a unos y tratar de no mencionar a los otros ni al otro. Sin embargo, volvemos al origen de la conversación, cuando realmente
deben decirnos la verdad y mostrarnos el acta de nacimiento de la República. Eso es valiosísimo, oye, valiosísimo. ¿Qué entiende usted que deberían hacer las autoridades que tienen justamente el poder para modificar eso? En la memoria popular ya no puede moverse ninguno de los tres que están, pero se puede llegar a un entendido que es no el concepto de padre de la patria, sino el concepto de padres fundadores. Porque tú tienes a nivel de Cuba, por ejemplo, Carlos Manuel de Céspedes es el padre de la patria, pero José Martí es el apóstol. Okay. Y así pasa en Venezuela y en 2 o 3 sitios, en México. El padre Morelos, el otro Hidalgo. Toda esa gente, cada uno tiene una posición. Entonces, ¿qué pasa aquí? Cuando tú reúnes todos los méritos de Bobadilla en una reordenación, en una reorganización, Bobadilla cabe. Y luego hay que darle su lugar. Y más nada. Porque aquí de este lado tenemos hasta un puente Juan Carlos. Y Juan Carlos es una figura que sale a matar elefantes por ahí escondidos. Y está haciendo diablura y consigue cuarto como quiera. Y lo estamos adorando en un puente. Entonces, ¿qué no podemos hacer por Bobadilla? Aquí hay otro más. No, te voy a agregar otra cosa más. Aquí existe la Comisión Permanente de Efemérides Patria. Sí. Y la Comisión Permanente de Efemérides Patria no celebra nunca el 16 de enero, que es la fecha de fundación del manifiesto. Tenemos que comenzar por ahí, tenemos que reconocer eso. ¿No sería que entienden que si celebran eso opacaría el 27 de febrero? No, porque una cosa es consecuencia de la otra. Y además, si celebran el 27 de febrero, tienen que decirte bien claro, ¿quién convocó para la Puerta de la Misericordia? Un pueblo que estaba en calles en tierra, casas con techo de yagua, no hay energía eléctrica, no hay la comunicación que tenemos hoy. Y la gente se acuesta, como decíamos antes, con la gallina a las 6, las 7 de la noche. ¿Y cómo tú vas a dejar tu sueño y tu comodidad de tu casa para reunirte en un acto conspirativo a las 10, a las 11 de la noche en un montecito de la orilla de la ciudad para tú enfrentar al régimen de turno? Oye, eso hay que tener alguien que tenga un gran poder de convocatoria. Y como ya usted ha dicho, Duarte no estaba aquí. No. ¿Quién le usted va a decir algo? Sí. A mí me llama la atención en qué momento Bobadilla es el presidente de la Junta Gubernativa. ¿En qué momento Bobadilla pierde el poder y quiénes se lo quitan? ¿Cómo se genera ese cambio en que la figura de Bobadilla desaparece prácticamente? Sí, yo puedo explicar eso bastante bien. El movimiento que lleva a Tomás Bobadilla a ser el presidente de la Junta Central Gubernativa es el movimiento cívico-militar que lo encabezó él. Y a partir de ahí surgen las decisiones, primero de abolición de la esclavitud, segundo de mandar a buscar a Duarte, a Pina y a Pérez que estaban en Curazao. Y de ahí para adelante el ordenamiento de todo esto con el manifiesto como si fuera una preconstitución. Y el 9 de junio del 44, la República está recién de pocos meses, surge el primer golpe de Estado y se lo dan a Tomás Bobadilla a esa junta y los golpistas lo encabeza el general Juan Pablo Duarte y lo secunda Sánchez y lo secunda Puello. Entonces, a partir de ahí, Sánchez llega a la presidencia de la Junta Central Gubernativa mediante golpe de Estado y declara a Duarte, lo decreta, que se vaya para Santiago y para el Cibao a ocuparse por ahí como delegado del gobierno para que elimine ciertas contradicciones que había por ahí. Ese golpe de Estado se origina cuando dicen que al ser Bobadilla de posiciones pro-francesas, que sí lo fue, se justificaba el golpe de Estado. En cambio, el mismo elemento que preside la Junta Central Gubernativa, el general Francisco Sánchez, y su grupo de trinitarios o duartistas, ya he dicho que la trinitaria no existía, entonces ellos tienen una tercera solicitud de protección a Francia, fechado el día 12 de julio de 1844, donde le piden al cónsul francés aquí que intervenga y le van a dar las mismas cuestiones de la península de Samaná y le van a dar la bahía de Samaná. Todo eso. Entonces, se hicieron 3 solicitudes. Y la segunda también la firma Duarte. Duarte firmó solicitud de protección a Francia. El día 1 de junio
entonces, ¿por qué tumbaron a Entonces, a no, Bobadilla? entonces ahí es que está. Cuando lo tumban acusándolo de afrancesamiento. Pero también ellos cayeron en esa. ¿No Entonces sería, entonces no se explica no eso. sería que desde la misma fundación de nuestra república la corrupción ha sido parte de nuestros gobiernos? Si fuera por corrupción, los adversarios de Tomás Bobadilla nunca han levantado la banderita de anticorrupción. Al revés, la primera voz anticorrupción No, pero yo no es la digo de que Bobadilla. yo no digo que la corrupción esté en Bobadilla, No, pero sino en los que le dieron el golpe de Estado. Porque corrupción, a veces vemos corrupción como solamente aquel que está en el Estado y roba, pero también es corrupción querer llegar al poder para obtener el poder solo por el poder. el poder por Y el poder. después hacer con el poder lo que me dé mi gana, Lo que hacía el otro. en vez de servir al pueblo, como este caso. Ah, bueno, lo que yo estoy haciendo te va a dar mucho poder. Déjame yo quitarte de ahí, acusarte a ti, porque para poder quitarte tengo que acusarte de algo, que el pueblo me pueda apoyar, y luego entonces yo me voy y hago lo mismo que tú para obtener mi beneficio. Digo, yo estoy preguntando, tampoco me vayan ahora después a acusar que no, que tú eres un antinacionalista, que tú eres un anti... Yo no soy anti nada ni pro nada, Ni antibiótico. ni mucho menos antibiótico. Yo soy dominicano, padre, esposo, hijo de Dios, y después de ahí, todo lo que pasó hace mucho tiempo, es más, y lo que va a pasar después que yo me muera, me tiene sin cuidado. A mí personalmente. Porque el historiador es él. Ahí. Él es el historiador. Yo no soy historiador. Así que a mí me tiene sin cuidado esas cosas. Porque eso no afecta en nada el crecimiento, desarrollo de los que vivimos en esta época. Claro, yo sí creo que, especialmente cuando tenemos figuras que tienen valores que son dignos de admirar, hay que resaltarlos. Lo que no estoy de acuerdo es que creemos figuras para resaltar cosas y mucho menos para tener control y poder sobre las masas. Sé que aquí pasa eso. Eso no es un secreto, no es un asunto que yo ahora venía a decir que somos los mejores. No somos los mejores. Los dominicanos tenemos características de que nosotros no inventamos lo que no pasó. Bueno, y lo bacano es que lo decimos con una forma tan tal que cualquiera nos cree. Aquí somos especiales para eso. Así que, de que algo ya ha sido inventado, ya a veces yo no lo dudo, porque yo sé que tenemos esa capacidad. Somos buenos para eso. Pues, Entonces, por eso yo pregunto, ¿no es posible que desde un principio, o sea, quítate tú para ponerme yo? Eso es corrupción. Eso es corrupción. y el asunto está y estuvo en cómo se plantearon las premisas para justificar el golpe de Estado. Y luego esas premisas se cayeron con que también esos golpistas solicitaron protección francesa y firmaron. Fue tan fuerte la firma del documento que hicieron lo de la Junta Central Gubernativa presidida por Sánchez, que cuando Santana regresa de las fronteras del sur, no tuvo que hacer otro documento, se adhirió al que había hecho Sánchez y firmaron también. Y en esa comitiva de los segundones y protectores o guardaespaldas de la seguridad de Santana, ahí andaba Duvergé y ahí andaban los otros y firmaron también. Todo eso está hecho. O sea que esto aquí es un asunto de que estamos buscando definiciones. Y esto puede ser que te lo explique algo tan sencillo como lo que se conoce como la quintilla del padre Vázquez. El padre Juan Vázquez dice: ayer español nací, a la noche fui francés, a la tarde fui francés, a la noche etíope fui. Hoy dicen que soy inglés, no sé qué será de mí. O sea que... Tú tienes una historia. Esa historia que tú tienes es una historia interesante. Quizás tu historia no involucre toda una nación, pero posiblemente sí. A veces uno no se da cuenta. Según lo que hemos escuchado aquí, quizás tú habías escuchado el nombre de Bobadilla, pero no sabías lo importante que fue en el hecho de que tengamos una república hoy libre e independiente que muchos no valoran.
vamos a valorar nuestro país, vamos a valorar a nuestras figuras, pero por sobre todas las cosas, vamos a construir nuestra propia historia. Construye tu historia. No dejes que alguien cuente lo que pasó y que tú solamente seas alguien que pasó por ahí. No, construye tu historia para que luego tus nietos, bisnietos, cuenten de lo grande que fue aquel. Señores, gracias por esa nueva perspectiva acerca de nuestra historia dominicana. Muy interesante y hoy aprendí un par de cositas que no sabía y eso me gusta. Me gusta aprender cosas que no sé. Me gusta conocer otras posturas y por sobre todo saber que posiblemente la historia no fue como me la contaron, pero ¿qué le vamos a hacer? A ustedes gracias por estar ahí con nosotros. Espero que hayan disfrutado. ¡Hey! Comenten. ¿Qué les pareció? ¿Este hombre está diciendo cosas que no son ciertas o se está inventando todo esto? Yo quiero que ustedes me digan. Los artistas defienden a su líder. ¿Qué es lo que? Bendiciones. Nos vemos en el próximo video. Bye.